Vamos a presentar las nuevas tecnologías y revisión a fondo, tanto en la parte comercial y técnica del producto Equipower i8. Vamos a tener un temario rápido, básicamente en las nuevas tecnologías, beneficios de la línea de seguridad perimetral orientadas a la línea Equipower i8. Vamos a hablar sobre lo que es la tecnología HVAC. Alguna novedad en lo que estamos introduciendo ahora en nuestros productos de seguridad perimetral. Vamos a hablar un poco más de lo que realmente el equipo i8 integra para dar facilidades al instalador, a su vez también al cliente. Vamos a avanzar con el tema de las tecnologías y en los últimos 15 minutos vamos a darnos un tiempo para poder debatir y absorber consultas en medida que avancemos. Pero si alguien tiene alguna duda, eh, le da clic en la atención y le vamos a dar las palabras para poder hacer a una intervención también. ¿Ok? Entonces, realmente la línea de seguridad perimetral, nosotros como Agroelectronics tenemos ya varios años en el desarrollo, en la investigación de esta línea, ¿no? Somos los líderes en el mercado americano y por ende tenemos bastantes FIBA, conocimientos y- y hacemos bastante, digamos, desarrollo para poder satisfacer ciertos requerimientos de varios mercados, ¿no? Los precedentes de la seguridad perimetral, las nuevas tecnologías, vamos a hablar sobre los beneficios del instalador, qué beneficios entrega el X-Power i8 hacia el cliente final, ¿no? También qué es Haroy Insight, lo que es en la línea X-Power, cuando integra con otros periféricos más que lo que es cerco eléctrico, y un poco sobre el sistema de detección inteligente microprocesado. Bueno, siempre que hablamos de seguridad perimetral o hablamos de cercos eléctricos, tenemos cierta noción que es un equipo meramente orientado a un equipo emisor de alto voltaje, ¿no? Un emisor de alto voltaje que va a detectar algunas supervisión en el perímetro, pero nos orientamos hacia solo un equipo de perimetral, intrusión, ¿no? Nosotros con la línea X-Power hemos renovado ese concepto en base a la integración de la parte de intrusión inalámbrica, puesto que durante ya varios tiempos hemos observado que las otras líneas de lo que es de seguridad como CCTV, por ejemplo, en la cual hay gran demanda, como por ejemplo hay otras líneas en la cual el, por, por demanda del usuario o por practicidad de uso ha desplazado a la seguridad perimetral, hemos generado valores agregados en los productos X-Power i8. Uno de ellos es integrar lo que es la parte de intrusión, dando la seguridad perimetral de electrificada e intrusión en un solo equipo. De esta manera, para proyectos en los cuales el cliente necesita seguridad perimetral electrificada y a su vez necesita seguridad de intrusión en sus ingresos del perímetro, este equipo lo contiene, ¿no? En pocas palabras, integra un sistema de intrusión y de cerco eléctrico en un mismo equipo. Fiabilidad y control de seguridad, reducción de falsas alarmas. Definitivamente cuando integramos dos soluciones en una, se tiene un mejor control, ¿no? Definitivamente hay un mejor presupuesto para ambas soluciones, puesto que tenemos un solo panel, no hay que
añadir un panel de intrusión adicional, siempre y cuando teniendo en cuenta de que digamos, sea algo a medida, ¿no? Definitivamente el ámbito o la seguridad o el panel de intrusión tiene ciertos beneficios adicionales, pero en medida que el cliente sea lo que necesite, lo da, ¿ok? Eso por el lado digamos, de la solución. Por el lado del integrador, al tener mayor valor y periféricos que integrar, da un beneficio al instalador, puesto que por un mismo costo de presupuesto, de tiempo, de implementación del cerco eléctrico, vamos a tener opciones de poder tener mayor ámbito de elementos a proponer, como son los sensores inalámbricos, como son los sensores magnéticos, que es la parte de intrusión que va a ser integrados a la parte del equipo de equipo Power 8, ¿no? Creación de nuevas oportunidades de ingresos y negocios, puesto que ahora vamos a hablar un poco sobre los periféricos, que son los sensores inalámbricos, van a poder dar posibilidad de poner no tan solo uno o dos, sino una serie de elementos, sensores dentro del ambiente perimetral. Tenemos supervisión de batería baja, hay un negocio posterior en los periféricos, vamos a poder integrar ambas soluciones. Entonces ya se vuelve no tan solo en una instalación de cerco eléctrico, como es conocido en varios mercados, sino es una solución perimetral que involucra la parte electrificada e intrusión en ese ambiente perimetral. Hacia ese concepto es que estamos llevando eh, nuestra tecnología, hacia un concepto perimetral, y dentro del portafolio de productos de perimetral, el equipo Equipower i8 concentra la parte de intrusión y la parte de cerco eléctrico. ¿Ok? Entonces, hablamos del equipo Equipower i8. Definitivamente es un producto que actualmente estamos renovando bastante con una nueva tecnología que es la tecnología HVAC, que es una tecnología que ahora vamos a hablar de ello. Es una tecnología de alto voltaje adaptivo, de tal manera que entrega un control total sobre el cerco eléctrico hacia el equipo, ¿no? ¿Qué integra la línea X-Power i8? La línea X-Power i8 integra seguridad de intrusión. ¿Con qué elementos? Con los elementos de sensores de intrusión de movimiento, el DT, el DT, el PIR DT y el PIR PET. Son tres sensores infrarrojos que van a poder ser integrados a un sistema independiente de intrusión, el cual va a poder ser armado y desarmado independientemente que el cerco eléctrico. Y todo esto está controlado desde el pulsador inalámbrico. ¿Ok? Tenemos también un magnético para puertas y ventanas. El magnético también tiene una zona cableada, el cual puede ser, se puede convertir en un transmisor universal. Si tenemos en el cerco eléctrico o en el perímetro ciertos ambientes con fotoeléctricos, por ejemplo, estos fotoeléctricos se pueden poder integrar inalámbricamente directamente al panel i8 con el contacto magnético. Entonces hay un sistema completo inalámbrico que van a ser integrados a una zona inalámbrica que tiene el X-Power i8. Tiene una zona inalámbrica controlada o retardada también según la configuración por el pulsador inalámbrico. Ahora, definitivamente nos estamos abocando a un sistema de intrusión perimetral. ¿Okay? No es tan amplio como una seguridad de intrusión completa, como un panel, pero es lo que este ambiente necesita, ¿no? En este ambiente o en este escenario de seguridad tenemos el cerco eléctrico, tenemos un ingreso, dos ingresos,
un ambiente que es el patio, o fotoeléctricos o otros elementos más que también se pueden integrar a la parte perimetral. ¿Ok? El equipo Power 8 es un equipo de cerco eléctrico que va a cubrir 1500 metros lineales. La tecnología HVAC es una tecnología adaptiva, el cual va a permitir tener un control total del cerco. Y esto es algo muy particular de nuestra serie, a diferencia de muchas otras marcas, que ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Y nuestras certificaciones y, y respaldos que hacen de una gran calidad ese producto, ¿no? En la parte de cerco eléctrico se mantiene lo que conocemos, ¿no? Los 1500 metros lineales, los elementos necesarios para el cerco eléctrico, igual el sensor de fricción, la electrificación, ¿no? Entonces tenemos un concepto de un producto que tiene dos sistemas en uno, ¿no? Y va a terminar de esta manera, ¿no? Entonces, la solución perimetral, que es hacia donde nosotros estamos migrando nuestros productos, es a tener un sistema de ambas tecnologías en un mismo panel, ¿no? Que a su vez ya tiene las salidas de integración para poder integrarse a un sistema monitoreable como es un sistema de intrusión también. Hablando un poco de los periféricos, ¿m? Tenemos también el DT PIR, por ejemplo, ¿no? El DT PIR es un sensor PIR que se instala de 1,80 m a 2,40 m, ¿no? Tiene un alcance hasta de 15 metros. Todos los sensores tienen supervisión de batería baja, tiene batería de litio y tiene la posibilidad de ser enrolado al equipo Power i8. La zona inalámbrica del equipo Power i8 es configurable, puede ser instantánea o puede ser retardada. Definitivamente, al tener uso del control inalámbrico y estar uso en este ambiente, ya, digamos, da una facilidad de poder tener el retardo, ¿no? Pero el equipo, con el botón de la izquierda inferior, va a poder armar los sensores y con el mismo botón va a poder desarmar los sensores. Mientras que el cerco eléctrico siempre esté encendido, ¿no? Eh, digamos, el control del sistema lo lleva el pulsador inalámbrico. ¿Ok? Luego tenemos el otro sensor, que es antimascota, que es un sensor PET antimascota de hasta 15 kilos, con la misma ventaja de transmisión, ¿no? Una pregunta típica que nos hacen sobre los periféricos que integran al i8 son la distancia, ¿no? Las distancias del sensor al equipo indoor, que es lo que importa, es entre 35 y 40 metros. Y definitivamente también contamos con repetidoras para poder tener mayores distancias. Y el otro sensor es el sensor DT, que es un sensor inalámbrico, doble tecnología, PIR y microondas, para poder tener mayor precisión y en ambientes semi-exteriores, ¿no? Y es el sensor magnético, que es para puertas y ventanas. Definitivamente tenemos cuatro periféricos inalámbricos que integran al equipo Power i8. Todos tienen batería de litio y todos tienen supervisión de batería también, el cual va a generar al instalador, digamos, la posibilidad de tener mayores elementos a ofrecer. A su vez también el ya poder integrar intrusión va a poder generar un mantenimiento posterior, un negocio posterior al técnico, que de un inicio veía solo la instalación como una instalación meramente de cerco eléctrico, ¿no?
¿ok? Vamos a hablar sobre el rendimiento, ¿no? Viendo un poco sobre el rendimiento de, del equipo X-Power i8, tenemos que, hablando netamente de lo que es el sistema inteligente de detección, vamos a hablar un poco sobre lo que es el X-Power i8 y la diferencia versus otros productos, ¿no? O qué es lo que difiere, en qué se diferencia. Realmente, les quiero comentar algo. Nuestro equipo X-Power i8 realmente es un producto de estrés eléctrico muy diferente a cualquier otro sistema que exista en este ámbito, puesto que nosotros tenemos una supervisión total del lazo de cerco eléctrico. Por ejemplo, el X-Power i8, que es digamos el primer modelo de la línea X-Power, tiene un lazo de supervisión, ¿no?, entre la salida de alto voltaje y retorno. Este lazo de supervisión está totalmente supervisada de tres maneras. Se supervisa el corte, se supervisa la proximidad del arco, ¿no? Y se supervisa también la emisión de alto voltaje hacia un volumen en masa. Esto es indiferente si el sistema está, la supervisión de lazo es indiferente si el sistema esté armado o desarmado. Quiere decir si el sistema esté emitiendo alto voltaje o no. Porque dentro del circuito del alto voltaje nosotros enviamos dos voltajes. Un voltaje alterno que más o menos va por el rango de los 13.000 voltios y un voltaje continuo que va por el rango de los 8 voltios. Entonces, esa combinación de dos lecturas nos da la posibilidad de tener un control total. Sabemos en qué momentos es saboteado, sabemos en qué momento emitimos un alto voltaje y el equipo va a poder controlar todo ese perímetro. Esa tecnología HVAC es una tecnología propietaria de la marca Agroy y con la cual nos da la posibilidad de tener un control total de el lazo de alto voltaje. A su vez también va a dar la posibilidad de tener el manejo de poder cambiar la sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Hay ambientes de mucha lluvia donde se tiene que mover la sensibilidad para que no genere falsas alarmas o viceversa, ¿no? O viceversa, por ejemplo, para lo que instalan cercos eléctricos sabemos muy bien que un cerco eléctrico nuevo funciona perfecto durante los primeros 3 meses, pero luego de los 6 meses el alambre sufre óxido. Realmente ahí es donde se ve que el equipo realmente funcione bien, ¿no? Con la detección, con la supervisión. Entonces, en ese escenario es donde la sensibilidad, la detección de arcos y otros elementos más se ponen en juego, ¿no? Sobre el tema de la parte de alto voltaje, podemos ver en la imagen la tarjeta de nuestro equipo i8, ¿no? Es un energizador eh, en base a un desarrollo de bobinas de láminas de hierro, eh, altamente calificados y probados, certificados por la normativa CSE también. Definitivamente nuestros equipos tienen cierta especificación en base a pruebas y en base a varios escenarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una fuente de alimentación en base a láminas de hierro, que es el transformador, eh, puesto que nos da mayor robustez de carga. Eh, Sabemos muy bien que
que un cerco eléctrico a medida del tiempo varía su llamémosle su necesidad de energía, puesto que en un inicio está en un escenario y a medida de los meses va a variar con arbustos, con lluvias, con otros obstáculos que van a generar mayor carga y por ende van a exigir más a la fuente, ¿no? Entonces, tenemos una fuente de alimentación en base a láminas de hierro, el cual nos da una calidad y una estandarización de fluctuaciones de corriente o cosas de ese tipo, ¿no? Garantizamos que se emita los 300 voltios en todos esos escenarios. Eso respecto a la fuente de alimentación. También respecto a la fuente de alto voltaje, ¿no? Nuestra fuente de alto voltaje tiene múltiples cavidades de bobinado para poder tener mayor potencia en la emisión de alto voltaje. En la parte inalámbrica tenemos un módulo inalámbrico en 433 MHz, el cual tiene un bajo nivel de interferencia a ruidos, o sea, de hecho que tiene un doble MOSFET, eh, amplificador de señal, lo cual nos garantiza que seamos menos sensibles a, a ruidos de señal o de otros equipos, por ejemplo. A ver. Tenemos acá una consulta de Luis Vallejos, dice. Tenemos la posibilidad ya de tener secos sin tener... Ok. De hecho que nosotros tenemos... La pregunta de Luis Vallejo dice, ¿tenemos la posibilidad de tener cercos eléctricos monitoreados sin necesidad de tener un panel o un cerco? ¿Un panel central? O sea, se refiere a que si tenemos la posibilidad de tener un panel ya monitoreable vía telefónica o vía IP. De hecho que tenemos nosotros un producto, un comunicador GPRS GSM, que ya es monitoreable por plataforma web. Estamos, sí, proponiendo sacar un panel monitoreable vía telefónica, pero por el momento no. Ok. Luego dice, con una consulta de Carlos Muñetones, ¿no? De Guayaquil, ¿no? Dice, ¿cuál es la mayor distancia sin línea de vista? La mayor distancia sin línea de vista de los sensores inalámbricos le llamamos la distancia indoor, ¿no? En los sensores inalámbricos indoor es entre 35 y 40 metros. Outdoor en línea de vista está en el rango de los 80 y 90 metros. ¿Qué podemos asegurar? Que con obstáculos, quiere decir con una o dos obstáculos, tenemos entre 30 a 40 metros. Dice, una consulta de Mayori Isabel nos dice, perdone si existe un corte de corriente de 7 horas, ¿cuál es la cantidad máxima de respaldo de energía? Ok. El Ikebori 8 tiene un consumo muy, muy bajo, realmente. Realmente los equipos de cercos eléctricos, vamos a retroceder un poco a la parte de fuente, tienen un consumo muy bajo de corriente. Puesto que tienen dos etapas, ¿no? Tiene una etapa de alimentación que lleva a 12 voltios, la parte eléctrica, tiene una etapa de carga y luego tiene una etapa de elevación de alto voltaje. Este alto voltaje es pulsante, o sea, son 13.000 voltios, pero es un 13.000 voltios pulsante y lo emite durante 20 milisegundos. ¿Por qué lo emite así? Porque es un equipo certificado y el cual certifica que no sea letal. La corriente, para que no sea letal,
tiene que ser muy baja, ¿no? Entonces el equipo emite 25 miliamperes de corriente, lo cual hace un consumo promedio de, de 180 miliamperes constante. Quiere decir que si hablamos de watts, el equipo consume más o menos 2.5, 2.3 watts, ¿no? Entonces, básicamente puede funcionar con panel solar y sin ningún problema. Si que se queda solo con la batería de 7 amperes, en teoría, en stand-by, el equipo puede quedar encendido entre 5 a 6 días. ¿Cuándo es, en qué casos es cuando el equipo eh, dura menos tiempo? Es cuando la sirena se activa. Porque la sirena sí consume 1 ampere o 1.2. Entonces ahí sí tiene una autonomía en alarma constante, en teoría, de 4 o 3 horas. Pero el tiempo de sirena es de 1 minuto. Entonces se reduce bastante el consumo. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Perfecto. Una pregunta más de Andrés Benavides. Nos dice, ¿cuántos detectores se pueden instalar? El, el equipo Equipower 8 soporta 96 registros de memoria inalámbricos, ¿ya? Pero esto está entre pulsadores inalámbricos y sensores inalámbricos. De por sí ya el equipo Equipower detecta entre un sensor y un pulsador. O sea, él ya identifica qué sensor y cuál es un sensor y cuál es un pulsador porque cada uno tiene un adres distinto, ¿no? Pero en teoría soporta 96. Pero como les explicaba, esta es una solución de intrusión orientada al perímetro y orientada hacia ese ambiente, ¿no? Tenemos una sola zona inalámbrica que puede ser temporizada también, pero digamos que todos van a una sola zona. No podría yo identificar entre la puerta 1 y la puerta 2 o el siguiente ambiente. Entonces, digamos, esa es la parte que limita aún. Pero para un proyecto o un cliente que necesite cerco eléctrico y necesite sensores inalámbricos en el ambiente perimetral o en el ingreso básico, lo tienes. Quienes quieren ya zonificación y otras cosas más, obviamente hay una solución para ello, ¿no? Ok. Una pregunta más y continuamos. Jorge Javier dice, saludos, me dices 1500 metros de cobertura lineal. ¿Esto tenemos que multiplicar por 4? No, se divide. Son 1500 metros lineales y se divide entre la cantidad de hilos. ¿Ya? Ok. Entonces, hablemos sobre el rendimiento. Su tiempo de operatividad, la duración del equipo, la calidad del producto, ¿no? Y actualmente ya la línea Equipower tiene 5 años de lanzamiento, entonces ya tenemos bastantes proyectos que a la fecha siguen, siguen dando información, ¿no? Entonces, la parte de funcionalidad, por ejemplo, la tecnología SIDM. La tecnología SDM es una tecnología patentada por Agroy desde la línea HR, ¿no? Es una línea, una supervisión inteligente es una supervisión inteligente de detección microprocesada. Hace unos 10 o 12 años la parte de detección de cercos eléctricos no era microprocesada, sino era más análoga. Entonces, esto hace referencia al control digital que tenemos en base a la parte de detección, ¿no? Y a los tres métodos de detección. La detección de corte,
la detección de proximidad de arco y la detección del intruso. Esta detección del cerco, en base al control y a la emisión de dos tipos de voltajes en el lazo, lo podemos procesar digitalmente, ¿no? Y hacemos un análisis para poder determinar una verdadera alarma. A su vez, para poder supervisar alambradas sin el uso de alto voltaje. Quiere decir, o sea, de por sí, por ejemplo, en el XPower i12, que tiene un lazo positivo y un lazo negativo, el lazo negativo que no tiene alto voltaje igual es supervisado en corte y supervisado totalmente, ¿no? También podemos detectar caídas de tierra por lluvias, controlar el tiempo de detección, retardos, y también poder supervisar cuando el cerco está desarmado o en mantenimiento. Igual se supervisa todo el perímetro y todo el lazo. Ahora vamos a hablar sobre la nueva tecnología que el equipo XPower i8 nos introduce en esa nueva en este nuevo lineamiento de lo que es un control total del cerco eléctrico. Yo les hablaba un poco ya sobre cómo es que nosotros analizamos y procesamos la señal dentro del lazo del cerco eléctrico. Pero el equipo XPower i8 es el único equipo, y realmente es el único equipo, que puede tener un control total del cerco, por muchas razones que les explicaba anteriormente. Entonces, ¿cómo así logra hacer esto? Es en base a la tecnología High Voltage Adaptive Technology, que es la tecnología adaptiva de voltaje. Esa tecnología adaptiva de voltaje es una tecnología que va a poder tener un control de la emisión de alto voltaje en base a la detección. Vamos a poder tener varios beneficios. Los beneficios prácticos son los siguientes. Por ejemplo, eh, dentro de un cerco eléctrico que está instalado en un ambiente muy húmedo, ¿no? Que puede generar en épocas de lluvias muchas falsas alarmas para los instaladores. Entonces, yo voy a poder tener el control de la sensibilidad del cerco eléctrico, ¿no? A ver, acá tenemos una pregunta de Mayuri que no la entiendo muy bien. A ver. ¿Qué tal, Mayuri? ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás? Buenas noches. No te escucho muy bien, ¿me puedes repetir? Ya. Ya. No te escuché muy bien, pero entiendo que acá dice los dos tipos de voltaje son permanentes o conmutan en marcha y paro. Eh, de hecho que conmutan, ¿ya? La tecnología HVAT está basada en una tecnología de dos niveles de voltaje dentro del cerco eléctrico. Uno es el alto voltaje alterno y el otro es el constante, con la parte de la detección microprocesada que hace tener un control total del cerco para poder darle sensibilidad adecuada, para poder detectar eh, y configurar los retardos de detección. Por ejemplo, sabemos que un cerco cuando se corta se activa los tres pulsos, digamos, ¿no? Pero digamos que no quiero que se active los tres pulsos, digamos que por alguna razón que puede ser muy común que siempre haya muchos arbustos que se mueven por ahí, quiero que se active a los 5 o a los 6. Entonces,
yo puedo tener un control de ello. Por ejemplo, otro ejemplo que me da tecnología HVAC, digamos que el alambre ya está oxidado. Entonces ya no hay un contacto directo entre el tierra o el intruso y el alambre, porque tiene un óxido que recubre. Entonces ahí va la parte de detección de arco. Pero la parte de detección de arco, por ahí que está muy dura, lo puedo colocar muy sensible. O por ahí que cuando está en arco me detecta los 20 pulsos, pero yo no quiero 20, quiero 10 o quiero 5. Entonces entro a programación y puedo variar esos valores o esos parámetros para poder o hacerlo más sensible o adecuarlo a mi necesidad. Entonces, esos beneficios hacen que, uno, no tengamos falsas alarmas, otro, tenga mayor control del cerco y realmente sí detecte, ¿no? En ciertos niveles donde ya hay cercos que ya no pueden detectar o necesitan un mantenimiento. O, indudablemente, poder subir el alto voltaje al máximo y para poder liberar de la corrosión. ¿Ok? Ya. Nos dice Lenin Álvarez. ¿Podría explicar mejor lo del control del arco? Ya. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Antes de avanzar, vamos a ver el tema de la detección de arco. El equipo derecho tiene tres métodos de detección. El equipo detecta cuando se corta el cerco, o sea, el lazo es cortado o es violado. Se corta el lazo, se activa. Eh, Cuando hay un arbusto muy cerca, se generan arcos o chispas. Esas chispas a un arbusto, a tierra o a algo muy próximo, generan una detección también. Y para ciertos números de arcos, que de fábrica vienen 20, se activa la alarma. Esos arcos de detección se pueden modificar la sensibilidad. Puedo hacerlo muy sensible o puedo hacerlo más duro, dependiendo de mi necesidad. Y otro tema más del HVAC es que para masas muy pequeñas como animales, no necesariamente tiene que emitir la descarga total. Entonces, esto asegura, más aún asegura el tema de la certificación sobre la parte no letal y a su vez también asegura para una masa mayor, que es un intruso real, digamos, descargar toda la energía. Entonces, eso es lo nuevo de HVAC. La parte de detección de arco, no sé si quedó claro, pero básicamente es el arco voltaje que va hacia un obstáculo, ¿no? Que también es llamado sistema de detección de arco. Yo controlo el tiempo de retardo y controlo la sensibilidad de detección. ¿Ok? Espero que Lenin haya quedado claro esa etapa. Bien, vamos a avanzar un poco más rápido. Bueno, la integración de, de cerco eléctrico y sensores infrarrojos es lo que Agroy le llama Agroy Insight, ¿no? La parte de intrusión y la parte de seguridad perimetral de cercos eléctricos, ¿no? Con los cuatro sensores inalámbricos, ¿no? Dentro de lo que es el rendimiento, acá, por ejemplo, podemos, tal vez en esta gráfica sí explicar eh, definitivamente el equipo tiene una capacidad de 1500 metros lineales y se va a dividir entre la cantidad de hilos que necesite. Digamos, si es un cerco a 4 hilos, con 1500 tengo aproximadamente 400 metros de cerco real, ¿no? Acá podemos observar algunos proyectos de línea HR también de nuestros clientes de Ucrania,
o nuestro cliente El Salvador y Venezuela también. Vamos a hablar también un poco sobre el gabinete, ¿no? La elaboración del equipo. Eh, Nuestros equipos todos llevan un proceso llevan un proceso, ya, llevan un proceso, antes de ver sobre el tema de gabinete, acá nuestro amigo Alex Herráez nos ha dado un tema importante, que es el tema la conexión a tierra y la tierra física, ¿ya? Eso es algo importante, puesto que digamos que este es el cerco eléctrico y ahí tenemos 15.000 voltios. Yo sé que es muy común que los instaladores en la última línea le coloquemos la línea de tierra en los postes y lo colocamos en los postes porque el equipo necesita la descarga de alto voltaje por algún medio. Digamos, ejemplo, se emite un alto voltaje, hay un arco y una emisión de alto voltaje. Esa descarga de energía tiene que fluir o salir por algún medio. Entonces el medio a fluir es la tierra. Por dos razones. Uno es para que no vaya hacia el equipo. Bueno, el equipo está diseñado para ello, pero si va el equipo, se puede descargar por la parte de tensión 110 y se puede ir a la red eléctrica de la residencia. Pero si no tenemos línea de tierra, se va por ahí, o de lo contrario, puede, digamos, no podríamos tener la referencia real de 15.000 voltios, porque esto es como el alto voltaje tiene siempre una referencia y la tierra es su referencia. Así como cuando a veces estamos viendo una torre de alta tensión y vemos a un animal o una paloma, una ave colocada en esta línea de alta tensión y nos preguntamos por qué no le pasa nada, tal cual. Entonces, si no le ponemos la línea de tierra en los postes, o al menos una línea de tierra, no tenemos un voltaje uniforme de referencia. Pero si esa línea de tierra uniforme, si esa línea de tierra que le hemos colocado no está puesto en un jardín, en un punto de descarga de energía, eh, puede dañar a un elemento dentro de la red doméstica o puede dañar el equipo también. Entonces, no necesariamente los postes que van soldados a la columna van a tierra, porque la columna tiene una zapata y no llega a tierra. Necesariamente sí es recomendable colocar una varilla de acero, una varilla de Cooper en un jardín húmedo. ¿Cómo saber qué resistencia o qué ohmiaje tenemos? O sea, básicamente hay que colocarlo en un jardín húmedo y lo mínimo que necesita el cerco eléctrico como tierra de descarga es 200 ohmios. Que 200 ohmios es cualquier jardín húmedo que conduzca a tierra, ¿no? Eso es muy importante. Le agradecemos a nuestro amigo Alex. Entonces, dentro del gabinete también tenemos unas certificaciones. Unas certificaciones en base al diseño, la dureza, el ABS, la resistencia a altas temperaturas, también los agujeros para poder dar facilidad en la instalación. Okay. En el diseño también de los transformadores de alto voltaje, las normativas internacionales para poder elaborar los elementos dentro digamos, del equipo, ¿no? Y un poco explicar o comentarles que tenemos siempre innovando nuestra planta en el desarrollo de de la implementación, ¿no? Algo que les quería comentar importante de nuestros equipos es la función antiplanta y la función anti lluvia, ¿no? La función antiplanta ya hemos hablado
hemos hablado ya algo. La función antiplanta es la tecnología, la función antiplanta nos da la tecnología eh, microprocesada de detección y la parte de la emisión de la energía en base a una masa determinada. Entonces, ¿cuándo es importante la función antiplanta, por ejemplo? Dentro de los arbustos cerca a un perímetro, estos elementos generan muchas falsas alarmas. Entonces, la detección por arco y el control de la emisión de alto voltaje hacen de que no nos generemos falsas alarmas por esos obstáculos. También el control de la sensibilidad para poder llevar un control de las bajas impedancias que generan las lluvias o por los arcos voltajes y no generemos falsas alarmas. También la funcionalidad de roce o movimientos de arbustos cerca del perímetro para poder detectar entre una falsa y una verdadera alarma. Todas estas acciones lo genera la combinación de tecnología HVAC y la detección microprocesada. ¿Ok? Disculpe, nos dice Luis Eduardo. Vamos a dar los últimos 10 minutos para preguntas. Ya, ahorita ya. Vamos a dar los últimos 10 minutos para preguntas. Vamos a hablar un poco sobre la funcionalidad. Eh, Dentro de la funcionalidad, básicamente, la parte del armado y desarmado y el control total es en base al pulsador inalámbrico. ¿Sí? Ok. Ten en cuenta también la opción de pánico y la parte de encendido manual, ¿no? El equipo Power 8 tiene una salida de contacto seco para poder ser integrado a un panel de intrusión monitoreable también. Y un poco sobre las certificaciones que contamos en los equipos. Actualmente tenemos certificaciones emitidos para la Unión Europea, bueno, en realidad para nuestros distribuidores de Ucrania y en esa área del planeta, también para la SGS en Latinoamérica, nuestras certificaciones de la INACER, ¿no? Con el cumplimiento de las normas no tan solo de los productos en la parte funcional, sino también en la parte del gabinete y la fabricación, ¿no? Entonces, llevamos a cabo un producto que tiene la parte de intrusión y la parte de cerco eléctrico, ¿no? Ahora vamos a absorber consultas rápidamente, ¿ok? Nos dice Luis Eduardo Delgado. A ver, Luis, ¿qué tal Luis? ¿Nos escuchas? No sé si alguien tenga alguna consulta o una duda. Sí, estoy escuchando. Mi consulta era, un momento que hablaba de cuestión de puesta a tierra, es si es necesario contar con una línea de alambrado conectada a la tierra física o basta con la tierra física conectada a la varilla Cooper que va al equipo. Perfecto. Muy amable tu consulta, Luis. Mira, el equipo necesita una emisión de tierra. O sea, una emisión para fluir el alto voltaje hacia tierra.
Entonces, hay dos necesidades. La primera de ellas es que el equipo tenga un punto de tierra para que su emisión de 15.000 voltios sean garantizadas. Y eso se cumple en base a colocar la línea de tierra en todo el perímetro, ¿ya? Normalmente lo colocan en el perímetro en los postes. No necesariamente lo colocas en el cerco. ¿Cuándo lo colocas en el cerco? Lo colocas en el cerco normalmente cuando, digamos, que no tengas un muro de 1,80 m, tengas un muro de 1,20 m. Yo tengo un muro de medio metro, pero quiero tener una pared de cerco de 2 metros. Entonces yo voy a colocar la primera línea electrificada a partir del 1,80 m para arriba. Y las primeras 5 líneas de cerco van a ser negativas o de tierra. Pero esa tierra tiene que ser supervisada. Entonces, digamos, ahí yo necesitaría un equipo como el I12 que tiene un zona positivo y un zona negativo. Si solo necesito cerco eléctrico, alto voltaje, voy y lo atierro con una varilla Cooper en un punto de referencia. Esto para garantizar que el equipo tenga 15.000 voltios y su referencia tierra. O lo coloco ahí o lo coloco a los postes también. Realmente, la parte de instalación, yo sé que ustedes ya tienen muchos años instalando y cada uno tiene ya una metodología de instalación. Lo único que hay que asegurar es que la línea de tierra que la haya colocado en el poste o en el equipo vaya siempre aterrizada a un punto con una varilla o con una varilla cero o una varilla Cooper, pero a un punto aterrizado de referencia. Eso es lo único que se requiere. A ver, no sé si quedó claro. A ver, tenemos otra consulta ok, de Fabián Vallas. A ver, Fabián Vallas. Te escuchamos, Fabián. Cuéntanos. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bueno, Fabián nos dice que se puede integrar con otros dispositivos inalámbricos o solo con la marca Agroy. Solo con la marca Agroy, Fabián. Manuel Pérez Calle nos dice, pero basta una sola varilla, sea para el equipo y para el cerco. Para un equipo y 8 basta con un solo punto de tierra. Cuando he visto que a veces es necesario colocar más de uno, cuando ya el cerco es más grande, ¿no? O sea, cuando el cerco ya hablamos tal vez de un I12, hablamos tal vez de un plus. Cuando el cerco es muy grande y cuando la tierra, digamos, y el lugar es muy árido, no lo he visto en Ecuador, lo he visto tal vez en lugares, tal vez no en Guayaquil, tal vez en Quito, en lugares sí más áridos, donde digamos, la conductividad es menor y el cerco es grande, entonces la tensión, digamos, cerca del equipo tienes 15.000 voltios, pero ya casi al final tienes 10.000. Entonces, hay dos motivos. Uno puede ser por distancia, pero si está dentro de la distancia, es por referencia. Entonces, en esos escenarios donde la distancia cae, a veces se coloca un punto adicional al final. Dice, Lenin Álvarez, en algunos mantenimientos se encontró que... A ver, Lenin, mejor cuéntanos tu pregunta que está largo. Cuéntanos, Lenin. ¿Qué tal, Lenin? Te escuchamos. Parece que estás sin micrófono. Dice, Lenin nos cuenta, dice, en algunos mantenimientos de cercas eléctricas me he encontrado que para hacer tierra pondría el neutro en la cometida 120 con la conexión a tierra. Esto puede ser motivo para que se dañe el equipo. Eh, el neutro de la fase o de la tensión no es tierra realmente, ¿ya? Definitivamente sí es, o sea, es el neutro, ¿no? No debería ir ahí. Básicamente, la línea de tierra, así como
así como el poste de tierra que tiene toda red eléctrica, es otro punto de descarga y punto de referencia. Me dices que has tenido que hacer puenteo al neutro de la cometida 120. No es necesario, porque ya de por sí el equipo bota su alto voltaje, bota sus 15.000 voltios. Lo único que tú necesitas es la tierra por dos motivos. Uno por seguridad del equipo y otro para la referencia de los 15.000 voltios. Entonces, por seguridad del equipo, lo colocas en un punto que es un jardín húmedo y con un punto de tierra, una Valle Cooper. Y por referencia lo pones ahí y lo pones en el perímetro, en los postes, ¿no? Y con eso lo aseguras. No es necesario ponerlo en el neutro. Ok, sí. Alex, coméntanos a qué te refieres con... ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alex. Cuéntame. Este, ¿Cuál sería el mínimo y máximo para entre hilos? ¿Y existe algún orden específico para instalar sus líneas? ¿Te refieres entre hilos a qué? ¿A cuántos hilos voy a colocar en un cerco eléctrico? O si hay un orden, ¿te refieres que hay un orden entre el 1 y el 2 y el 3 y el 4? ¿Ya? Mira, realmente vamos a verlo acá. Vamos a verlo, vamos a verlo en la gráfica inicial. Vamos a verlo acá. Ya, algo rapidito nomás. Vamos a verlo acá. El cerco eléctrico tiene 4 hilos, ¿ok? Pero básicamente este es un circuito cerrado. Es un solo lazo cerrado. Tiene un inicio y tiene un fin. Ese lazo tú le puedes hacer ir y venir a ese segmento de cerco eléctrico cuantos niveles necesites o hilos necesites. ¿Cuántos hilos vas a necesitar? Va a depender de cuán alto quieres hacer tu cerco. A medida que tú coloques más hilos, tu distancia total se va a reducir. Entonces, es así de práctico. Tenemos el I8 que es de un lazo de alto voltaje, el I12 que es de un lazo de alto voltaje y un lazo negativo de supervisión, ¿no? Y luego viene el Plus y otros equipos más potentes. ¿Ok? Bueno, señores, también les agradezco su participación. Por ahí que nos comentaban si íbamos a hacer una capacitación de armas comunitarias. Sí la vamos a hacer. Ya debemos estar comunicando por medio de nuestro distribuidor MacroKill qué día va a ser la capacitación de armas comunitarias, ¿no? También quiero comunicarles que siempre estamos para servirles a ustedes y por medio de nuestro distribuidor en la ciudad de Guayaquil y en Ecuador, como Agroquil también podemos tener sobre algunas consultas y dudas. No dude hacerlo con nuestro área de soporte local, ¿no? O con el área comercial respectiva. ¿Ok? Les agradezco su convocatoria, su tiempo y su participación. Vamos a estar en comunicación para poder hacerles llegar la PPT, la presentación y también la información respectiva sobre las nuevas tecnologías que tiene la línea Power para ustedes. Ok, les agradezco, muy amable, muy buenas noches.